Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos. Esto es 2017. Hoy tenemos un programa especial para continuar analizando el porqué de la no solución de la huelga de los maestros. El gobierno está acorralado, está la ministra Martens al borde de la censura, si es que se llega a esta interpelación y luego se procede a cuestionar su manejo de la crisis. ¿Es correcto lo que está haciendo el Ejecutivo? ¿Hizo bien el Parlamento en intervenir? ¿El fujimorismo tiene una estrategia para aprovechar esta situación? De todo eso vamos a hablar esta noche, pero quien se ofreció además como nuevo mediador entre los maestros en huelga y el Ministerio de Educación fue Kenji Fujimori, quien hoy dijo esto. Que me pongo a disposición de los maestros, del presidente de la República y de la ministra para buscar una solución y buscar levantar esta huelga. Los niños están a punto de perder el año escolar. Carajo, la educación es el puente hacia el futuro. De eso nadie tiene duda, la educación es el puente para el futuro, pero Kenji Fujimori dijo más. Tenemos que dejar de lado el color partidario, tenemos que dejar de lado el ego y dejar de ser mezquinos, porque quienes van a pagar pato con todo esto van a ser nuestros niños. Cada vez que crece la oposición contra el actuar del fujimorismo, Kenji Fujimori sale y se pronuncia en sentido contrario. Las últimas críticas tienen que ver, evidentemente, por esta ausencia de un representante de Fuerza Popular en la comisión de parlamentarios que acompañó a los maestros en la negociación con el Ministerio de Educación, esta comisión de mediadores, precisamente para hablar de ese rol que está desempeñando el fujimorismo y si hay detrás un afán de boicotear al gobierno, como muchos sostienen. Está con nosotros el congresista Héctor Becerril. Bienvenidos, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Maguila? Buenas noches. Se dice que hay una directiva de Keiko Fujimori para tumbarse a la ministra Martens. Es la siguiente en la lista de ministros que serían censurados. Yo creo que solamente una persona insana puede estar planteando esas posibilidades. Acá lo que hay es una cosa muy clara. Una huelga que tiene más de 60 días y una incapacidad manifiesta de la ministra de resolver esta grave crisis. Pregunto yo, ¿la ministra cree que va a resolver un problema, una huelga de esta magnitud, sin recibir, sin dialogar directamente con los maestros? ¿Qué diálogo es ese? Ella en un piso, los maestros en otro piso y los congresistas voceros fungiendo como mensajeros. Cuando habla de maestros se está refiriendo concretamente a Pedro Castillo, porque es el único que ha reclamado no haber sido recibido por la ministra personalmente. Creo que no estamos enfocando el diálogo en sí. A ese diálogo han asistido 30 dirigentes regionales que van en representación del magisterio a nivel nacional. A ese diálogo no solamente ha ido Pedro Castillo. Y por eso me refiero que no ha recibido a los dirigentes de los maestros. Y no solamente eso, este gobierno pensaba resolver esta grave crisis llamando violentistas, terroristas, maltratando a los maestros. ¿Esa es la forma de solucionar una huelga? La impericia de este gobierno en todo lo que ellos hacen. Nosotros, como Fuerza Popular, desde un inicio hemos abogado por el diálogo directo. Y nosotros hemos recibido, como representantes de nuestra bancada, a los maestros en el Congreso de la República, en una reunión abierta que todos los periodistas lo han podido ver. Y luego salimos en una conferencia de prensa exigiendo justamente lo que los maestros exigen hasta hoy, un diálogo directo. ¿Por qué Fuerza Popular no participa de este grupo junto con las otras fuerzas del Parlamento, las otras fuerzas políticas, para acompañar a los maestros en la mediación, si el ánimo era o la voluntad era ayudar a la solución de la crisis? Acá hay que entender que hay independencia de poderes y esta parte, este reclamo de los maestros
estaba en el ámbito del Poder Ejecutivo. Por eso nosotros hicimos dos cosas. Abogamos y logramos que, entre comillas, hay ese diálogo, porque la ministra de Educación, en la comisión de educación que le invitamos, aceptó recibirlos y puso incluso hora y día. Nunca nos dijo que no los iba a recibir directamente, que iba a buscar interlocutores. Y en segundo lugar, nuestra lideresa Keiko Sofía salió a ver la posibilidad de ofrecer facultades legislativas, no solamente para que este gobierno resuelva el tema de esta huelga, sino que implemente las políticas públicas que le corresponden al gobierno. Las políticas públicas que le corresponden al gobierno, pero no me ha terminado de responder. Ustedes se enteran de que la ministra no atendía directamente a los profesores cuando ya se produce la conversación, porque esto se da en el Ministerio de Educación. Sin embargo, ustedes ni siquiera acuden al ministerio. ¿Tenían información de que esto se iba a producir de esta manera? ¿Cómo? No, por lo que te manifiesto. Esta huelga es un reclamo, y fue un reclamo fundamentalmente por un manejo económico. Pedían aumento de salarios, pedían aumento del PBI en el presupuesto de educación, pedían que se pague la deuda social. Eso está en el ámbito netamente del Ejecutivo y nosotros no podemos interferir, ni siquiera tenemos capacidad de gasto. Por eso es que acordamos no participar, y aún más. Pero ya habían interferido desde el momento en que dejan ingresar a los dirigentes al Congreso de la República, incluso cuando hay voces de su propio partido que dicen que están del lado de los maestros, formen parte o no del Movadef, como han dicho algunas congresistas, algunas parlamentarias a través de las redes sociales, y cuando se pide la presencia de ellos durante la presentación de la propia ministra Martens. Entonces, ¿cómo entendemos la posición de Fuerza Popular? ¿Tiene que ver el Parlamento o debe solucionarlo el Ejecutivo? Fácil, yo te voy a explicar. Cuando nosotros recibimos a los maestros, no estamos interfiriendo con nada, porque el diálogo se había roto, no había diálogo. Nosotros logramos desde el Parlamento escuchar a los maestros, y su posición era ser escuchados también y recibidos por el Ejecutivo, tan igual como habían sido recibidos los del CEN, del SUTEP, que no representan ya a nadie, y también como habían sido recibidos los dirigentes del Cusco encabezados por Mesa Tica. Ahí es cuando nosotros los hacemos ingresar y logramos que el Ejecutivo acepte, digamos, recibirlos. Por lo tanto, no interferimos absolutamente con nada. ¿A quién representa el señor Pedro Castillo? Porque hasta ahora nadie sabe. ¿A quién representa Pedro Castillo? A ver, ahí quiero hacer una acotación. El ministro Asombrío dijo a todos los medios que en la presentación en el Congreso iba a demostrar la relación de profesor Pedro Castillo y los dirigentes con el CONARE Proseguir, que es la facción alzada en armas todavía con los Quispe Palomino en el Brain, y el CONARE Movadef. Quiero decirte y al país que en ningún momento Asombrío estableció ningún nexo más que su palabra. Pregunto yo, ¿los maestros no piensan? O sea, se une en una convención cerrada del CONARE, según el ministro Asombrío, el 17 de junio, cuando la huelga ya estaba en marcha. Y esas dos facciones lo nombran a Pedro Castillo como su representante. Y oh maravilla, todos los maestros a nivel nacional lo aceptan a este dirigente que no lo representa. ¿Cuáles maestros? Por favor. Es la pregunta. Lo que le estoy preguntando es por la legitimidad que tiene el señor Castillo para poder sentarse a una mesa de negociación. ¿Y esto por qué? Porque la ley contempla que el Ministerio de Educación puede negociar en efecto con los representantes de los maestros, pero la representación de los maestros, la representen en la realidad o no, digamos, legalmente todavía la mantiene el SUTEP, que se supone cuenta con el 50+1 de la representación nacional. Ahora, si hay un problema gremial y el SUTEP ha perdido la representación, el CEN nacional la ha perdido, ¿quién dice que Castillo la tenga? Esa es la pregunta. Totalmente de acuerdo contigo. El análisis es ese. Los que están reconocidos como dirigentes es el SUTEP, el CEN. Así es.
Eso es, digamos, en documentos. En la vida real, en la práctica, ya no representan al magisterio. ¿Por qué? Porque los maestros, al ver que no lo representan, tuvieron una convención nacional, pero antes de eso, en cada región hubo elecciones, en cada provincia, en cada distrito. ¿Para elegir a quién? Para elegir a su representante regional. Todos esos representantes regionales luego se han unido y han elegido, digamos, a sus representantes nacionales, entre ellos a Pedro Castillo. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. ¿Dónde consta ese documento? ¿Dónde está? Le vuelvo a preguntar, porque todo esto pasa por un asunto de legitimidad que no está necesariamente en las calles. Yo puedo sentir que en las calles hay maestros que están acompañando a Castillo en su lucha. Sin embargo, cuando uno pregunta en la calle, congresista, a los maestros, le dice, ¿por qué está protestando? Estoy protestando porque quisiera que se acorte el tiempo para el ascenso. Y eso no es lo que dice Castillo necesariamente. Entonces, pareciera que Castillo está aprovechando un desorden, más bien, dentro de los propios maestros, una especie de descabezamiento del SUTEP para poder hacerse de ese poder de facto. Cuando yo me reuní con los maestros en el Congreso, esa era mi duda. Yo decía, pero ¿de dónde salió Castillo? ¿De dónde salieron estos 25 maestros que están acá representando a las regiones? Y esa fue mi pregunta, esa fue mi inquietud. Y ahí es cuando ellos me explicaron, los representantes, no maestro. Ese día fueron 30 maestros, incluso los que representaban a los contratados, a los directores. Y ellos manifestaron de que de esa manera habían elegido a sus representantes. ¿Cuándo y cómo? Eso es lo que nadie sabe. Bueno, pues ellos manifiestan que había una comisión. Yo no estaba en esa reunión, entenderás. Y yo lo que sé es lo que los maestros me han explicado. Y en el tema que Basombrío, tú me preguntaste, no supo, en realidad, yo le pregunté y le dije, un documento, un video, una declaración de Castillo que lo liga con el CONARE Proseguir y el CONARE Movadef. Y lo presenté en sesión pública, los medios de comunicación lo vieron. Me dijo que esa información no nos puede dar porque pertenece al servicio de inteligencia. Es más, le pregunté de los 25 representantes regionales, que me diga los nombres de uno, de dos o tres, quienes están metidos también con el CONARE Proseguir y CONARE Movadef. Me dijo que tampoco esos nombres no los puede dar. Acá lo único que el ministro ha dicho claramente es de que hay 356 maestros que antes han sido sentenciados por terrorismo y han sido excarcelados. Esa relación incluso nos ofreció entregar. Lo otro, hasta el momento, como tú entenderás, ha quedado en el limbo. Nunca demostró lo que él dijo que iba a demostrar. Para Fuerza Popular, entonces, el señor Pedro Castillo no tiene nada que ver con Movadef, con Proseguir o con CONARE. Yo hasta el momento no puedes asegurar ni lo uno ni lo otro. Porque quien tiene el servicio de inteligencia no somos los congresistas, es el gobierno. Y el gobierno hasta ahora no ha demostrado lo que él ha manifestado. Pero usted no ha visto las fotografías mostradas por el ministro Basombrío donde se ve claramente que hay una reunión y un acercamiento y que por lo menos se conocen y dialogan cercanamente estos representantes con el señor Castillo. Lo único que se ve, que ha mostrado en las fotografías, y no es algo nuevo, como repito, los medios lo han visto. O sea, ¿está defendiendo usted la independencia ideológica del señor Castillo? A ver, un ratito. Y yo te voy a pedir que no pongas palabras en mi boca que no las digo. Y tú me haces una pregunta y yo te respondo, ¿correcto? Lo que se ve en las fotografías que ha mostrado el ministro es abrazándose en una fotografía con el señor Jayo Hayata, que es el representante de Proseguir, y en otra con el señor Zenón Pantoja, que representa al Movadef. Pero eso no demuestra de que finalmente ahí lo hayan elegido o que él participe de este movimiento. Nosotros, toda la vida, y lo digo tajantemente, rechazamos y seguiremos rechazando todo grupo violentista, terrorista, porque estos criminales han hecho tanto daño al país. Y no lo digo, Mávila, de la boca para afuera.
Tengo proyectos de ley presentados, como este, por ejemplo, una ley que prohíbe de manera permanente a las personas que hayan sido condenadas con sentencia firme por delito de terrorismo y apología al terrorismo a postular a cargos de elección popular. ¿Cómo lo he presentado? Ahorita no, en noviembre de 2016. Tengo otro proyecto de ley, también presentado, donde aquellos que han sido sentenciados por terrorismo y apología al terrorismo no pueden trabajar dentro del Estado, porque quienes pretendieron dinamitar al país desde afuera con las armas no pueden entrar al sistema desde adentro para lograr su objetivo, que antes no lo lograron. Eso es clarísimo. ¿No le está sirviendo al fujimorismo esta falta de consistencia que puede haber por parte del Ministerio del Interior para demostrar una relación entre Movadef y Pedro Castillo para aprovechar y capitalizar el descontento de los maestros? A ver, yo no logro entender esa lógica. Se lo digo ¿por qué? Porque usted mañana va a tener una reunión nuevamente. Entonces, en medios del caos, la estrategia pareciera ser, no pudo el presidente, no pudo la ministra. Hay una moción de interpelación ya presentada en curso en el Parlamento. No pudieron las otras fuerzas políticas. Entonces viene el fujimorismo y es el que va a levantar la huelga. Porque si no, ¿qué sentido tendría que usted se reúna mañana después de todas las reuniones? ¿Por qué su reunión funcionaría y las otras no han funcionado? Yo, como entidad, no soy adivino ni tengo una bola de cristal para decir que la reunión de mañana va a funcionar o no va a funcionar. Lo que yo veo acá es que ahora el diálogo se ha roto, no hay diálogo. Y por lo tanto, creo que sí debemos seguir intentando buscar solución, pero un diálogo directo, cara a cara, no como la ministra que jamás, y eso es bueno que el país lo sepa, la ministra Martens jamás se reunió con los maestros, nunca ni siquiera bajó a saludarlos. Ella estuvo en el 12º piso, ellos en el primer piso y teniendo a los voceros de los partidos políticos como mensajeros. ¿Así piensan solucionar la crisis magisterial? Mire lo que dice hoy Juan Carlos Tafur, esto es en su columna del Comercio, se lo leo para que me comente esta interpretación que hace sobre el rol que está desempeñando Fuerza Popular en medio de esto. Fuerza Popular transita por una severa indefinición ideológica entre ser un partido liberal, cualitativamente superior al fujimorismo de los 90, o uno neoconservador, lo que se refleja en la cercanía con grupos ultras a su alrededor. En medio de los trances que lo agobian, Fuerza Popular ha optado por escabullirse de la necesaria definición y se parapeta en el zarandeo estéril a un gobierno débil y torpe. Encima no le está resultando la apuesta. No hay trasvase alguno proveniente del declive del gobierno a favor de la oposición, como se ha visto en el último mensaje a la nación dado por la ex candidata presidencial. ¿Qué es el fujimorismo ahora? Yo puedo leer lo que dice Juan Carlos Tafur y de cuándo se convirtió él en el gurú que dice lo que el fujimorismo hace o no hace. Nosotros somos claros. Nosotros hemos rechazado, como te repito, y seguiremos rechazando tajantemente, como siempre. Ahí los combatimos y los derrotamos a los terroristas. A los terroristas no se les tiene que dar ni un solo milímetro a estos delincuentes, eso está claro. Pero pregunto, Ávila, no hay diálogo con el magisterio. Entonces ya no hay diálogo. ¿Pero es que el diálogo no debería tener un final? Le pregunto, se critica al gobierno de débil y sin embargo se le pide que siga dialogando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los chicos pierdan el año escolar? ¿Hasta los 90 días? Me parece, Mávila, que tú quieres trasladar la responsabilidad del gobierno a Fuerza Popular. No, no la quiero trasladar, le pregunto por su posición. No, mi posición te la di clara. Pero ahora que tú digas, los chicos van a perder el año escolar. ¿Y por qué no van a perder el año escolar? Por la incapacidad de la ministra, que cuando la huelga estaba todavía encapsulado en el Cusco, no fueron capaces... en el Cusco ya está solucionado. No fueron capaces de solucionarlo. Han esperado que esto llegue a escalar a estos niveles. Esa es la incapacidad que muchos medios de comunicación, y lo digo con respeto, muchos medios de comunicación que reciben pues obviamente avisajes, consultorías, que no hacen un análisis claro del tema. Hay muchos, como ahora ha pasado, dicen el fujimorismo, esto es decir,
quiere dinamitar el diálogo. ¿Qué diálogo? Ya no existe diálogo. Ahora, yo no estoy defendiendo una posición o la otra, yo le estoy haciendo simplemente algunas preguntas que parten de la voz de analistas que han seguido el proceso minuciosamente, a partir además de las propias reuniones que usted ha sostenido, de sus propias declaraciones. Y tenemos, nos dicen, si me disculpa un momento, a la viceministra de Educación al teléfono, porque queríamos preguntarle por el plan que va a aplicar el Ministerio de Educación ahora, justamente que ya esta huelga ha llegado a un punto muerto, en solución por lo menos, o en diálogo, es lo que parece, y cómo se va a manejar el tema de las clases perdidas por los estudiantes. Viceministra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pávila, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Liliana? Queríamos preguntarle por eso, porque entendemos bien claro que la ley dice que se puede empezar a reclutar o a tener una lista de maestros suplentes 24 horas después de iniciada una huelga. El ministerio tiene esta manera, tiene esta lista, tiene este, digamos, contingente de maestros sustitutos para poder atender las necesidades que hoy nos están cubriendo. Sí, Mávila, en primer lugar nosotros lo que ahora queremos hacer como prioridad es dar el mensaje a los docentes sobre las mejoras que como sector queremos hacer a los docentes. La ministra de Educación el día de ayer ha anunciado todas las mejoras para mejorar las condiciones laborales de nuestros docentes, como el adelanto del incremento del salario al mes de noviembre, como la disposición de los 200 millones para los pagos de las deudas sociales, la homologación de las condiciones laborales para los docentes contratados, la jubilación anticipada y otras mejoras más, y eso es en lo que estamos tratando, digamos, de comunicar a todos nuestros docentes para invocarlos a que vuelvan a las aulas, porque ya estas mejoras, muchas que recogen muchas de sus demandas, ya están siendo atendidas, ¿no? También entendemos que hay otro conjunto de demandas, sabemos que todo esto no cubre todas las demandas que ellos nos han hecho, y este otro conjunto de solicitudes, de pedidos, los vamos a trabajar en mesas regionales, y para eso vamos a coordinar con los gobernadores regionales, ¿no? Correcto, viceministra, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a estar atentos, porque lo importante aquí es hacer que los maestros vuelvan y sobre todo que los chicos reciban la educación que tienen que recibir, porque es un derecho avalado, defendido por la Constitución Política del Estado. Si no se cumple con esa educación que es gratuita para todos los peruanos, entonces el Estado está fallando y tiene que haber una manera de solucionar el problema en el campo, en la realidad, en la práctica. Continuamos hablando con el congresista Héctor Becerril y yo volvía al tema de Pedro Castillo. Usted me ha dicho que él no tiene nada que ver con Movadef, es su sensación. Él es un dirigente legítimamente elegido por las bases de los maestros. No he dicho eso. Lo que he manifestado es que el ministro Basombrío no ha llegado a demostrar esa relación. Al margen de lo que Basombrío haya dicho. Y que a mí no me consta ni que es ni que no es. A mí, yo no soy, digamos, no tengo cómo averiguar, porque no tengo el servicio de inteligencia que tienen ellos para decir fehacientemente este señor pertenece al Movadef o no lo pertenece. Yo no puedo asegurar ni lo uno ni lo otro. Ya, no puede asegurar ni lo uno ni lo otro, pero lo considero un interlocutor válido. Si no puede asegurar ni lo uno ni lo otro, ¿lo correcto no sería abstenerse de considerarlo un interlocutor válido? No. ¿Hasta que se aclare la situación de Castillo? Porque en las leyes, tú sabes que mientras no se demuestre tu culpabilidad eres inocente. Acá no está demostrado y el ministro no lo ha podido demostrar, por tanto yo no creo por qué no tenga que reunirme con ese señor. El día que hay una prueba demostrada de que ese señor tiene algo que ver con CONARE Movadef o CONARE Proseguir, jamás nos volveremos a reunir, ni siquiera a contestar el teléfono. Usted ha visto las fotografías con Zenón Pantoja, con César Tito Roja, y sabe además que muchos analistas están advirtiendo del peligro de la forma de actuar de Movadef en este momento, que es justamente buscar voces y rostros que no pertenezcan directamente al Movadef para poder encubrirse detrás de estas imágenes aparentemente limpias. Este habría sido el caso de Castillo, utilizar el descontento de los maestros y utilizarlo a él para poder ingresar, ¿no?, y copar de alguna manera el magisterio. Yo creo que ante estas advertencias, ¿usted continúa dudando? Yo creo que ese tema se quiere centrar en
si Castillo es o no representante, es del Movadef o no o de Proseguir, y no me parece correcto. Yo, como te repito, no estoy avalando si es o no es. Es una conversación bizantina, porque vamos a seguir en lo mismo. Sí, vamos a seguir en lo mismo y usted no me va a decir nada porque no sabe si es o no es. Efectivamente. Y tampoco tiene la menor sospecha. Es decir, para usted no hay ni siquiera un ápice de sospecha de que Castillo tenga algún tipo de trato con el Movadef o que él sea un tonto útil del Movadef o Proseguir o cualquiera de estos movimientos. Sobre el ápice lo dices tú, no lo digo yo. No, pero le hago la pregunta directa. ¿Usted no tiene ni siquiera un ápice de sospecha? Ahora, si me preguntas, sí te contesto. Lo estás afirmando. No, yo creo, como te repito, que en base a lo que el ministro ha llevado, y te digo por enésima vez, al Congreso, correcto, no ha logrado a usted demostrar... Basombrío no lo convenció, eso lo tengo clarísimo. Así es. A otros sí. Ayer estuvo aquí el congresista Mulder y dijo que a él sí le había quedado claro vi la entrevista, que el Movadef tenía algo que ver con Castillo, aunque sea que lo estaban usando a pesar de él mismo, seguramente. Es decir, que ni siquiera el propio Castillo se podría haber enterado de que Movadef y Proseguir y, en fin, todos estos movimientos que quedaron luego del tema de Sendero Luminoso y que todavía se mantienen activos, trabajando y tratando de reavivar esta posición radical, estarían utilizando a líderes como él. Usted simplemente descarta eso, ya sé que Basombrío no lo ha convencido, pero tampoco ha leído a los otros analistas que sostienen esta manera de actuar del Movadef, o en cualquier caso a usted no le parece pertinente ese tipo de asociación. Eso es lo que quiero dejar claro. Sinceramente, Mávila, no sé a dónde quieres llegar. Yo ya te di mi punto de vista a este respecto, y una vez más te repito, ¿quién ahora representa a los maestros del Perú? Es Castillo y 25... ¿Tiene usted el documento que legitima a Castillo como dirigente? Y 25 representantes más de las regiones que han venido acá a Lima, y esa relación, si la quieres tener, es la relación que le hicieron llegar a la ministra. Yo no tengo esa relación. No, pero eso es un documento avalado ¿por quién? ¿Cuál documento? El documento donde se supone que Castillo representa a todos estos estos dirigentes. Le digo por qué, porque el Ministerio de Trabajo es muy claro, hay un registro de sindicatos. Qué raro tu forma de pensar, Mávila. O sea, a ver, porque yo te digo que me he reunido con 25 maestros que dicen que representan al magisterio, y obviamente que los representan porque está acá en Lima representándolos, y todos los maestros que están acá, que son miles, avalan su gestión. ¿Quieres que yo te presente un documento? ¿De qué estamos hablando? No, a lo que voy es a que usted... me estás pidiendo tú. Usted le tendría a lo que voy es... A ver, mañana yo digo que soy la nueva dirigente de los maestros, entonces también tengo derecho a reunirme con usted. No me compete a mí pedir esos documentos a ellos. En todo caso, cuando quieran legitimarse en el Ministerio de Trabajo, les pedirán. Pero entonces está reconociendo que se va a reunir con un líder que no tiene legitimidad. Mañana. ¿Me entiende? A eso quiero llegar. Es decir, ¿le va a abrir la puerta a quién? Lo que pasa es que tú no estás entendiéndome. Te estoy diciendo quién está reconocido por el Ministerio de Trabajo como representante por el de los Ministerio maestros. de Trabajo. ¿Quién? El SUTEP. Ya te lo dije, el SUTEP. Así es. Así es. Ahora, lamentablemente, para el SUTEP, todas las bases nacionales, regionales, han desconocido al SUTEP. ¿Quién dice eso? Los 25 y 30, 40 maestros que están acá en la huelga. Ellos dicen eso. Tú quieres un documento que yo te alcance, yo no he estado en esa elección, no tengo ese documento. Es la versión de los miles de maestros que están en las calles en huelga. ¿O tú crees que los miles de maestros que están acá en las calles lo siguen a Castillo? ¿Por qué? Porque él dijo, yo soy su representante, sígame. Por favor, pues, no hay que ser tan ingenuo. Hildebrand en sus 13. Como parte de esa estrategia, Héctor Becerril recibió en el Congreso a Pedro Castillo, el líder visible del paro de los maestros y con quien el Ejecutivo se habría negado a negociar debido a su proximidad con los movimientos más radicales de los sindicatos docentes, incluidos militantes del Movadef. Becerril es el mismo congresista que sistemáticamente ha llamado a Verónica Mendoza terruca y ha estigmatizado a otros congresistas del Frente Amplio. Pero en esta guerra todo vale. No sé a qué guerra se refiere. Acá yo no veo que nosotros estemos metidos en alguna guerra. Yo veo que nosotros hemos logrado, como te repito, que la ministra, entre comillas, acepte reunirse con estos dirigentes del magisterio. Ahora pregunto yo, si se supone que Pedro Castillo y los 25 dirigentes son
de Sendero Luminoso, del Movadef, no se han reunido los mediadores, los 5 voceros de las diferentes bancadas. Entonces, ¿qué es una cosa de loco? O sea, la ministra no se reúne, pero permite que ellos sí se reúnan. Y yo lo recibo en el Parlamento y bueno, tengo una afinidad con ellos. Y los que han estado en esa negociación. ¿Y usted por qué no estuvo? Ay. No estuve porque ya te expliqué. Yo parece que no nos entendemos. Así es. Te dije hace rato que nosotros decidimos no participar porque era un tema de reclamo salarial, económico, dinero. Y el Congreso no tiene capacidad de gasto. Se veía los 200 millones para el tema social. Que ya se concedió. Así es. Sí, incluso antes de que se reúnan con los intermediarios de los voceros, ya se había conseguido los 2.000 soles, se había conseguido. Se había conseguido los 200 millones para el social, se había conseguido. Se había conseguido. Lo único que estaba en duda todavía era que pedían el 10% del PBI como para el presupuesto, que eso han quedado, bueno, que después lo van a ver. Así es que, ¿qué han logrado en esta última reunión? Claro, ¿qué van a lograr, pues, si la ministra que muchos defienden, finalmente ni se quiso reunir? Y otra cosa. Es el único argumento que le escucho hasta el momento sobre la ministra. Algo de lo que no hemos hablado es, por ejemplo, todas las concesiones que se ha hecho. Los 2.000 soles corrían a partir de diciembre, el ministerio cedió y dijo, ok, que vengan en noviembre. El tema de la deuda social, iba a ir primero el 70%, es decir, no los 200 millones, ahora los 200 millones van finalmente para el magisterio. Las condiciones laborales para docentes contratados, homologándolas a las de los nombrados. Estos son los acuerdos. Encargaturas, profesores con encargaturas con directivos y cargos jerárquicos de las escuelas, así como especialistas en educación, recibirán la asignación por jornada adicional de acuerdo a la escala magisterial en la que se encuentren y adicionalmente el 60% de la asignación por cargo que vienen percibiendo los profesores designados. Jubilación anticipada. Se presentará una norma con rango de ley que permita de forma voluntaria la jubilación anticipada para los docentes. Bienestar de estudiantes. Gestionar ante el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desayunos, cobertura del programa Caliwarma, incremento del PBI. El Minedu se compromete a realizar las gestiones correspondientes para propender al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Nacional, al 6% de conformidad con los proyectos macrofiscales oficiales. Agenda pendiente, abordar y atender la agenda pendiente de la demanda de los docentes. Evaluación de desempeño. Este año se evaluará 5.653 docentes de educación inicial. Se realizarán talleres de profundización sobre los criterios que serán evaluados los docentes y a la entrega de los materiales. El sentido de esta evaluación es formativo, integral y no punitivo. Ojo, no punitivo. No se trata de que los van a sacar. No se trata de pruebas escritas ni de conocimientos, sino de observadores de la labor de docentes en el aula. Ayer el congresista César Villanueva, quien estuvo aquí también y fue parte de esa comisión en la que ustedes no participaron, dijo que el tema se había reducido a esto, al tema de la evaluación. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular respecto a las evaluaciones en el magisterio? Qué bien que se haya leído todos esos requerimientos que se han logrado finalmente en esta conversación entre comillas, que ya se había logrado, como te digo, en la primera reunión con el SUTEP. Pero sí, esto ya está acordado. Pues te estoy diciendo que gran parte de eso se había logrado ya en la primera reunión con el CEN del SUTEP y en la segunda reunión con los maestros del Cusco de Mesatica. Y acá también permítanme hacer una pregunta. Si todo eso faltaba, ¿dónde estuvo el gurú del magisterio, el ministro Gurú Saavedra? O sea, ¿él no fue ministro acaso desde la época de Vivian Tumala y parte de este gobierno? Y siendo tan buen ministro, dejó que todos esos requerimientos estén en el aire. Ahí está pues, que también gran sector de la prensa ya no es lo ministro. llamó pues el gurú, el hombre del magisterio, lo mejor que ha tenido en el país. Y ahí están las graves deficiencias de su gestión que finalmente se han embalsado y que ahora han reventado. ¿Qué falta, según usted, para satisfacer las demandas del magisterio? A ver, según yo, sí. Yo no sé por qué trasladas, como te repito. No, es que yo digo, usted ha anunciado que se reúne mañana. ¿Para qué se va a reunir si no es para atender las necesidades del magisterio? Digamos, un requerimiento de los maestros como si fuese mi requerimiento. Pero entonces, ¿para qué se va a reunir? ¿Para tomar el té? No es mi requerimiento, Mávila, es el requerimiento de los maestros. Yo no soy maestro, estás equivocada. Yo acá
Tú me preguntas cuáles son sus requerimientos. No son mis requerimientos, son los requerimientos de los maestros. Pero ¿para qué se va a reunir mañana con los maestros? ¿Para qué? Para escuchar, para ver a qué podemos llegar, en qué podemos apoyar para solucionar esta huelga que este gobierno hasta ahora no lo puede solucionar, porque creemos que los miles, millones de niños están por perder el año escolar. Y este gobierno finalmente ya cerró el diálogo, ya cortó el diálogo y quedó ahí. Perdóneme, congresista, ¿esto no le parece suficiente entonces? ¿Usted cree que todavía hay más? Es muy importante. ¿Esto no le parece suficiente? Le hago la pregunta directa. Las concesiones que ha hecho el gobierno. Yo no soy maestro, Mávila. Pero, a ver, nos estamos informando... Permíteme, es que esto no le parece a usted. Eso tienes que preguntar a los maestros. Y si les parecería a los maestros que esto, lo que tú dices, ya está completo, entonces ¿por qué siguen en huelga? ¿No quiere Fuerza Popular ganarse al magisterio a través de una ley en el Congreso de la República que acabe con la meritocracia en el sector educación? Te voy a demostrar con hechos quiénes son los que quieren eso y tienen una doble moral. No vamos a ver un proyecto luego. El proyecto que hablas te lo voy a mostrar. Acá hay un preproyecto de ley. Pero es un preproyecto. Ayer hablaron de ese tema y dicen que eso ya no va. ¿No va? Usted está sacando una cosa de archivo. No, ¿me voy a explicar? Está firmado por Jorge del Castillo. Está firmado por Wilber Rosas. Está firmado por Edmundo del Águila. Y está firmado por César Villanueva. ¿Qué dice acá en este proyecto de ley? Que ellos lo han preparado. Dice claramente, si desaprueban esta segunda evaluación, quedarán suspendidos solo en el ascenso. Entonces, tú has preguntado a estos voceros, ¿por qué ellos salen a decir luego? Yo estoy discutiendo hoy... Salen a decir ellos luego, nosotros jamás vamos a transgredir con las evaluaciones, pero ellos han presentado... Es una muy mala práctica, y perdóneme que se lo diga así, es una muy mala práctica esto de que cuando a uno se le pregunta su opinión y su posición, diga, ¿quieres ver? Pero mire lo que han hecho otros. Le estoy preguntando a usted por la obligación que tiene Fuerza Popular, en tanto fuerza en el Parlamento. Ustedes son responsables, tienen la mayoría de los congresos, del Congreso, tienen la mayoría de parlamentarios, saben que si proponen algo, eso se va a aprobar. La pregunta es, ¿no vamos a ver en breve un proyecto de ley de Fuerza Popular para satisfacer a los maestros, entre comillas, Castillo, que son un abultado volumen de gente, un abultado volumen de votos para Fuerza Popular, a través de una ley que acabe con la meritocracia? ¿Qué simplista es tu análisis? No, no es simplista. Te explico por qué. Tengo que pensar mal. Te explico por qué, pues. ¿Qué simplista es tu análisis? Porque si hablas de votos, el 94% del país quiere que haya evaluación de los maestros. Entonces, o sea, nosotros, por ganarnos a un grupo pequeño de maestros, vamos a ir en contra del 94% del país. No tiene lógica lo que tú me explicas. O sea, tu explicación no tiene lógica. ¿Van a censurar a la ministra Martens? Nadie ha presentado una censura. Lo que hemos presentado es una moción de interpelación que es completamente diferente. ¿Pero esa interpelación no va camino a la censura? No lo podemos saber, no tengo una bola de cristal como te dije. La interpelación se presenta para que el interpelado vaya al Congreso y responda a las preguntas que se le hacen. En ese momento, después de ello, evaluaremos el accionar de la ministra y tomaremos las decisiones que correspondan, no antes. Correcto. ¿Fuerza Popular está a favor o en contra de la evaluación al magisterio? Yo creo que nuestros niños, nuestros educandos, se merecen maestros bien capacitados, maestros evaluados, maestros que estén a la altura de un Perú mejor. ¿Está a favor o no de las evaluaciones tal y como están contempladas en la actual norma? Te estoy repitiendo. Nosotros creemos que los maestros tienen que ser capacitados y evaluados para tener maestros de un nivel óptimo para el desarrollo del país. Correcto. Congresista, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti por la entrevista. Le agradecemos por su presencia y nosotros hacemos una pausa y regresamos con más.